Este 8 de octubre, en horas de la mañana, será la primera vez que un expresidente de la República acuda a una indagatoria de la Corte Suprema de Justicia. Se trata del expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien tiene abierta una investigación desde julio del año pasado por soborno y fraude procesal en un caso de supuesta manipulación de testigos. La investigación por este caso comenzó en febrero del año pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia cerrara un caso contra Iván Cepeda, excongresista que había sido denunciado por el propio Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. En ese entonces lo que la Corte consideró fue que Cepeda no tenía nada que ver con compra o manipulación de testigos y que más bien debía investigarse al expresidente Uribe por esta conducta. Es por ello que luego en julio la Corte determinó abrir su proceso, un proceso en el que también está vinculado el hoy congresista Álvaro Hernán Prada y cuya indagatoria se rendirá un día después de la de Uribe, es decir, el 9 de octubre. Este proceso por soborno y fraude procesal en medio de un caso por supuesta manipulación de testigos tiene que ver con un presunto intento de Álvaro Uribe Vélez, pues según la denuncia, de hacer que el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve se retracte de declaraciones en las que señala a Uribe y a su familia con el nacimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia. El magistrado que deberá escuchar a Álvaro Uribe, quien va a asistir a la corte en compañía de su abogado, es el magistrado de la Sala de Instrucción César Augusto Reyes Medina. En todo este proceso, la defensa del expresidente Álvaro Uribe ha insistido que no tiene nada que ver con una compra de testigos, que no han comprado testigos. Además, se han quejado de que no se ha surtido un debido proceso. De acuerdo con ellos, fue una falta del debido proceso el hecho de que el expresidente no haya sido escuchado por la Corte en una versión libre previa a que lo citaran a indagatoria. También dicen que se ha faltado el debido proceso por el hecho de que el teléfono del expresidente Álvaro Uribe fue chuzado, según ellos, ilegalmente, pues de hecho la Corte Suprema admitió que lo escuchó cuando en realidad estaba investigando un caso contra el excongresista Nilton Córdoba. Es decir, terminaron escuchando el teléfono de Álvaro Uribe cuando estaban chuzando el teléfono de Nilton Córdoba. En todo este proceso, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha insistido en su inocencia. Además, se han quejado de que no ha habido un debido proceso para el expresidente. Por ejemplo, dicen que fue una falta el que no se haya llamado al expresidente Uribe a una versión libre previa a que lo citaran en indagatoria. Además, han dicho que ellos no han presionado testigos y que fue Juan Guillermo Monsalve quien los buscó para retractarse de sus declaraciones, aunque uno de los ex abogados de Álvaro Uribe, Diego Cadena, ya admitió ante la Corte, pues fue llamado también como testigo, que le dio dinero a uno de los ex paramilitares, Carlos Enrique Vélez. Sin embargo, él dice que fue un acto humanitario, pues tenía un familiar enfermo. Para este caso, la Corte Suprema citó a 42 testigos, de los cuales dijo ya escuchó al 90% de ellos. El viernes fue el último testigo, Iván Cepeda, quien de hecho es admitido como víctima en este proceso, y él dijo que están convencidos de que la verdad está de su lado. La Corte también ha escuchado a ex paramilitares como Juan Guillermo Monsalve, quien es el que supuestamente habría recibido dinero o habría sido presionado para cambiar su testimonio en contra de Uribe y su familia. También se escuchó el testimonio de Carlos Enrique Vélez, otro ex paramilitar que es precisamente quien, si bien era un testigo de la defensa, lo que termina diciéndole a la Corte es que recibió dinero de uno de los abogados de Uribe. Además, la Corte también escuchó a ex fiscales como Hilda Niño Farfán, una ex fiscal de Justicia y Paz y quien fue vinculada al caso por supuestamente haber recibido dádivas para desacreditar el proceso que se seguía contra el hermano de Álvaro Uribe, Santiago Uribe, también por su supuesta relación con la Fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia. Después de que el expresidente Álvaro Uribe acuda a la indagatoria ante la Corte Suprema, puede haber dos escenarios en primera instancia. La Corte podría determinar que hay un riesgo para el proceso o un riesgo de fuga y podría, si bien lo considera, determinarle una medida de aseguramiento privativa de la libertad, bien sea en su casa o en un centro carcelario, o podría determinar que no hay ningún riesgo si el procesado sigue libre, en este caso Álvaro Uribe Vélez, y dejar que el proceso continúe con él en libertad. Después de determinar sobre la medida de aseguramiento, viene el proceso de práctica de pruebas. Ahí la Corte practicará unas pruebas de oficio, es decir, pedidas por la misma Corte, tendrá unas pruebas que pida la defensa del senador Uribe y también podrá practicar pruebas que pida la defensa del senador Iván Cepeda, quien es la víctima en este proceso. Y luego viene la parte, digamos, final. Después de estas pruebas, la Corte deberá determinar si hay mérito para que este caso llegue a juicio o si se debe cerrar el proceso. Si llega a juicio, pues habrá un juicio donde se determinará la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe, si es culpable o si es inocente. Si se cierra el proceso, simplemente se cierra y se archiva.